Bienvenidas y bienvenidos a esta presentación que lleva como título Estereotipos de género en la música creada por inteligencia artificial. Bien, yo soy Nerea Martínez Basart y vamos a entrar ya al tema viendo los objetivos de este estudio. Como pregunta principal, como la gran cuestión a respondernos, ¿no? Tenemos el hecho de ¿se están reproduciendo o no sesgos de género y estereotipación en la generación musical hecha con inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, y si la respuesta es sí, ver en qué medida existe esta problemática, ¿no? Cuantificarla. ¿Cómo hemos hecho el estudio? Pues a través de una inteligencia artificial generativa llamada Suno, que me atrevería a decir que es quizás actualmente de las más popularizadas, hecho que le da una relevancia social a la cuestión de estar haciendo este estudio con esta inteligencia artificial concretamente. Muy bien, vamos a ver ahora cómo se ha llevado a cabo este estudio. Vamos a ver esta metodología, que es de tipo cuantitativa, porque lo que hemos hecho ha sido recoger unos datos y ver unos porcentajes y poder sacar así unos resultados, unas conclusiones, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho ha sido coger, primero hay que indicar esto, la versión 3.5 de Suno, y luego lo que hemos hecho básicamente es pedirle que nos genere canciones. ¿Cuántas canciones? Pues una muestra de 100 por cada estilo musical, y los estilos musicales concretamente han sido 3: el metal, el rap y el pop. Entonces, aquí a tener en cuenta es que, obviamente, como solo estamos trabajando con el aspecto sonoro, eh, valorar la cuestión del género con esta percepción únicamente sonora nos permite poca cosa más que ver la asignación de voces, de si son más de una categoría, podríamos llamar femenina, o una asignación de voces más bien masculina, ¿no? Entonces, aquí las categorías que se han utilizado han sido 4. Una es la de voz masculina, luego hay la voz femenina, luego otra categoría ha sido la voz neutral o indefinida o que no se acaba de posicionar en esta dicotomía de masculina-femenina, y luego la categoría de los duetos. Una categoría, esta última, que hay que indicar que no se había previsto en un inicio, ¿no? Pero al aparecer canciones, a generarse canciones con esta asignación de voces de dueto, pues a partir de aquí, digamos que incluimos esta categoría, ¿no? Decir también que la cuestión de la letra se ha intentado que fuera lo más neutral posible. Para esto lo que hemos hecho ha sido pedir que fueran letras en inglés a ChatGPT y que fueran indicándolos, digamos, explícitamente a ChatGPT que fueran letras neutrales en cuanto a género. Y bueno, el hecho del inglés básicamente es porque suponemos que esto lo que implica para Suno es que cuenta con mayores datos en esta lengua y en estos estilos, ¿no? Dicho esto, vamos a la siguiente parte, que es los estudios previos. Muy bien, vamos ahora a ver algunos estudios previos. Obviamente hay mucha literatura, sobre todo si vamos a la cuestión más genérica de esta problemática del género y la inteligencia artificial. Uno de los estudios que he querido destacar aquí es el de Barocas, que primeramente una de las cosas que nos dice y que nos puede afirmar con su estudio es que sí existe esta problemática, que realmente el hecho de que haya una minería de datos implica que esto puede reproducir pues, patrones discriminatorios. Y otra de las cosas muy importantes que creo que destaca Barocas es el hecho de que esta problemática es doble, por el hecho de que cuesta identificarla. Cuesta identificarla porque es un mecanismo que en la mayoría de casos es una discriminación no intencionada, y el hecho de que sea no intencionada produce que sea más difícil de detectar y por lo tanto de solucionar, ¿no? Luego he destacado en esta cuestión más genérica de género e inteligencia artificial otro estudio que es del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, que es un estudio que se llama Mujeres y Digitalización, perdón. Y en este estudio, una de las cosas que creo que es muy interesante es que no solo dice que el problema está en cómo está diseñada esta inteligencia artificial, sino también en que el equipo de diseño sea siempre predominado por hombres, ¿no? Que hay muy pocas mujeres en este ámbito tecnológico de creación de esta inteligencia artificial y que esto aún, digamos, amplía más la problemática, ¿no? Luego ya vamos a unos 3 estudios que he seleccionado aquí sobre cuestión ya más sonora y musical, y es un caso de las BPAs, que serían las Virtual Personal Assistants, y
RS hace referencia pues, a los sistemas de recomendación musical, ¿no? En el caso de las BPAs tenemos el estudio de Adams y aquí una cosa muy interesante, ¿no? Es que lo que se viene a decir en este estudio es que qué casualidad, ¿no? Que justamente estas Virtual Personal Assistants, estas asistentes, digo en femenino, porque justamente la asignación de voces para los asistentes virtuales son unas asignaciones mayoritariamente femeninas, ¿no? Entonces, esto aquí, digamos que una de las problemáticas no es solo cómo recogemos los datos para la inteligencia artificial o cómo hacemos el sistema de la inteligencia en sí, de cómo es el proceso de, ya sea de generación de audio, de generación de lo que sea, ¿no? Sino además cuál es el uso que le queremos dar a esta inteligencia artificial, ¿no? Y cómo se interacciona este uso con la asignación de una voz determinada, ¿no? De un género determinado. Entonces, luego tenemos los estudios, el caso de Ferraro y Shakespeare, con otros autores, obviamente, es ya el caso este de los sistemas de recomendación y aquí lo que se ve en estos estudios es que hay cierto predominio en asignar artistas masculinos. Es decir, que hay cierta tendencia a asignar con mayor rango a artistas masculinos en vez de femeninos. No quiere decir esto que no se asignen femeninos, pero sí que hay una predisposición, hay un mayor caso de asignación en artistas masculinos. Muy bien, visto esto, tenemos pues un poquito contexto ya previo con estos estudios. Vamos ya a la siguiente cuestión, que es entrar en el caso que nos ocupa, la inteligencia artificial generativa de Suno. Suno es una inteligencia artificial generativa que nos da ciertas posibilidades a la hora de direccionar la respuesta de esta inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Entonces, una de las cosas que podemos escoger es la versión, que como hemos dicho antes en el estudio, la versión ha sido la 3.5. Luego nos da la opción de, o bien indicarle una letra, incluso te la puede generar aleatoriamente, o bien hacer una canción de tipo instrumental, ¿no? Aparte de esto, podemos también escoger el estilo musical, ¿de acuerdo? Y podemos ponerle un título, bueno, como podemos ver aquí hay una pequeña imagen de la interfaz, como es, ¿no? Y pues además te lo agrupa en una librería, puedes también explorar creaciones de otros artistas, bueno, de otros usuarios, vamos a decirlo así. No sabemos aquí si el artista es la inteligencia o es el usuario, ¿no? Bien, pues tiene todas estas posibilidades y donde hacemos hincapié en el estudio, justamente, lo hemos dicho antes, es en esta intersección entre estilos y la asignación de voces que se va a dar a la hora de generar la canción. Muy bien, vamos a ver ya directamente los resultados. Primeramente, en el caso del metal, como veis en el gráfico y como veis en los datos que tenemos aquí, para una muestra de 100 hemos encontrado un 88% de voces masculinas, un 9% de voces femeninas y un 3% de voces que categorizamos como no género, que son voces que digamos que no están definidas en una de las dos categorías binarias que encontramos anteriormente. Vemos ahora el caso del rap. En este caso seguimos con un predominio de las voces masculinas, un 83%, un 7% han sido voces femeninas, un 5% voces no género, un 3% duetos y un 2% duetos no género. Es decir, que si los duetos sin no género, digamos que son duetos binarios, ¿no? Y en los duetos no género, si sumáramos estas dos cantidades, pues hablaríamos de un 5% de duetos, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que en el rap la categoría de duetos ha tenido una cierta relevancia, ¿de acuerdo? Y vamos al siguiente estilo. En el caso del pop, encontramos unos valores que parece que se nos inviertan en relación a los otros géneros. En este caso, el predominio es de voces femeninas, con un 86% de nuestra muestra de 100. Un 5% han sido voces masculinas, un 7% canciones con asignación a voces que o bien eran indefinidas o bien consideraríamos neutrales, no género, y luego un 2% de duetos no género. ¿De acuerdo? Entonces, con todo esto tenemos los resultados que vamos ya a ver en unas conclusiones.
Bien, pues tenemos delante los resultados de este estudio y hablamos de un predominio de voces masculinas en el caso de los estilos musicales de metal y rap, con unos porcentajes, vamos a decir, bastante altos, y luego un predominio de voces femeninas en el estilo musical del pop, también un porcentaje bastante alto. Es decir, vamos a indicar aquí una cosa, que en ningún caso ha habido unos porcentajes que estuvieran equilibrados. Es decir, no hablamos de 50%, de 60%, estamos hablando de 80%, y en este caso pues podemos decir que realmente no hay una neutralidad a la hora de asignar voces dependiendo del estilo musical. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa importante a destacar es que en los duetos de rap, las voces justamente que tenían una asignación masculina y luego las voces que tenían una asignación de género femenina, respondían a roles muy concretos, es decir, la voz masculina siempre era la que rapeaba y la voz femenina la que se encargaba de la melodía. Entonces, esto ya nos indica aquí una estereotipación pues, relevante, ¿no? Y luego, con todo esto, lo que podemos afirmar es que Suno no es neutral en la asignación de voces ni a la hora de escoger por género, ni a la hora de escoger en los duetos, por ejemplo, del rap, ¿no? Entonces, con esto tenemos aquí unos resultados y luego vamos a ver ahora qué podemos hacer con estos resultados, ¿no? Ahora qué, es decir, ahora que sabemos que hay esta problemática, cómo podemos responder a ella, ¿no? Entonces, aquí hay algunos estudios que creo que dan propuestas muy interesantes. Con esto ya acabamos. Bauer, por ejemplo, propone incorporar la teoría de género de forma más explícita a la hora pues de trabajar con estas inteligencias artificiales, de crearlas, de revisarlas. Y luego tenemos un estudio de West con otros autores que nos da con muchas propuestas, ¿no? Y una de ellas, que yo creo que es muy interesante, es intentar que haya mayor transparencia, ¿no? Uno de los problemas que teníamos con este estudio básicamente es que no podíamos acceder a los datos reales que se habían utilizado para entrenar la inteligencia artificial. Entonces, lo que haces es un estudio a través de la experiencia del usuario, pero si hubiera esta transparencia con los datos, pues sería mucho más fácil poder detectar estas problemáticas y, por lo tanto, solucionarlas, ¿no? Luego, otra propuesta que hace West pues es incrementar la diversidad en el lugar de trabajo, que no esté tan masculinizado, este lugar de trabajo donde se genera esta nueva tecnología, ¿no? El hecho de realizar pruebas previas al lanzamiento con esta intención de detectar esta problemática y luego pues, incluir un análisis social más amplia pues, con expertos. Con esto acabamos. Deciros que espero que os haya gustado y que encontréis esta cuestión interesante. Y nada más. Bueno, espero que si tenéis alguna cuestión que queréis participar, que queréis comentar, pues lo hagáis y con esto me despido. Muchas gracias.